En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario de Cuenta. Señor presidente, el asesor legislativo del Ministerio, don Gonzalo Gacitúa, en respuesta a un oficio de esta comisión, hizo llegar información con la estimación referencial del déficit habitacional cuantitativo a nivel regional y comunal a partir de los datos del Censo 2017, documento que se envió a vuestros correos electrónicos. Eso, señor presidente. Y bueno, además, también ayer le mandamos a todos, se los mandó directamente Gonzalo a todos los senadores, dos documentos que están impresos acá, relacionados con la propuesta que tienen ellos para abordar las indicaciones, un comparado y un documento que explica todo el procedimiento. Eso, presidente. Gracias. Bueno, mire, yo creo que es muy importante estudiar el déficit, por mucho que sea referencial, y tomar ese documento y ojalá en las bancadas repartirlo, además porque da una idea más concreta de cuál es la situación que estamos viviendo. Yo tengo muchas dudas de la manera en que lo calcularon y todo, pero es una aproximación, son 555.000 creo, el total del déficit que tiene una cierta distribución. Junto con eso, en ese mismo oficio se solicitó la producción de viviendas en los últimos años. Sin embargo, esa información no ha llegado y esa información la tiene el Ministerio. Entonces, yo la verdad que no entiendo cómo, porque ahí el mayor problema eran viviendas entregadas, subsidios, o sea, hacer una diferenciación para saber cuál es la producción anual real de viviendas, no... Sí, no, lo que pasa es que en la metropolitana este año se han entregado 5.000 viviendas. Hay un déficit de 300.000, o sea, está claro por qué la gente protesta y por qué toda la molestia. Y además se entregaron 4.000 subsidios para 2 años más o 3 años más que van a entregar las viviendas. Entonces el déficit se nota bastante más cuando uno contrasta déficit con producción efectiva. Entonces ahora se van a entregar subsidios individuales a gente que fue seleccionada en el 2020 recién. Y se estima que en la metropolitana, yo no sé si ya salió, pero son como 7.000 los que ya le deben haber correspondido. Pero gente que postuló el 2020. O sea, te das cuenta la insatisfacción, es claro por qué se produce. O sea, estamos con una producción baja. Bueno, eso es una cosa. A lo mejor yo saludo al subsecretario. ¿Cómo está, subsecretario? Señor Gacitúa. A lo mejor usted nos puede informar qué pasó con el resto del oficio. El resto del oficio. Sí. Perdón, sí, muy buenos días, presidente. Gusto saludarle también a los senadores Sandoval, Provenza. Muy buenos días a todos y también a todos los miembros de la comisión. Varios comentarios, presidente. Lo primero, ¿cierto? Me enviamos este trabajo, ¿cierto?, que hemos venido haciendo respecto a las estimaciones del déficit. Como lo mencionamos, también está a nivel de comuna. Agregar, si es que en algún momento lo quisiese también profundizar en la comisión, que hemos ido desarrollando un modelo en el último año que es bien interesante, donde después vemos comuna por comuna la producción del hábitat, como usted lo decía, respecto a la estimación del aumento de déficit por comuna, respecto a la cantidad de viviendas nuevas que se van generando por comuna, de modo de tener estimaciones de la variación interanual de los déficits comunales, que creemos que puede ser bien interesante compartir con la comisión. Y lo segundo, presidente, de hecho yo quiero asumir aquí las disculpas. Yo una disculpa en realidad, que a lo mejor fue una descoordinación interna. Yo había entendido que la petición era exclusivamente respecto al déficit y no respecto a la producción del hábitat, proyectos aprobados, inicio y términos, y su senador, a los senadores, presidente, se lo hacemos llegar esta misma semana. Le pido la disculpa, eso fue probablemente un enredo de comunicación interna, pero esa información la tenemos, así que se la hacemos llegar esta misma semana. Lo del déficit se pidió en el debate presupuestario. Se agregó después un oficio diciendo, además del déficit, la producción y la entrega de subsidios. Hay 51.176 subsidios, como usted nos informó, que están dando vuelta con papeles, que otra cosa adicional a todo esto, que son papeles que la gente recibió el subsidio y no ha podido acceder a la vivienda porque no hay, entre el subsidio 18, que son, y el valor de las viviendas, hay una gran distancia. Bueno, eso es una cosa. Otra cosa que yo quisiera, antes de avanzar, ¿qué pasa con las indicaciones al proyecto de copropiedad? Porque en esta comisión desde el comienzo se tenía una prioridad. Nosotros nos atrasamos más o menos unos 3-4 meses que ustedes quedaron de producir unas indicaciones para 2 temas. Ahora llegaron las indicaciones, hubo un debate acá, se hicieron observaciones y yo no sé qué ha pasado, si ha llegado o no ha llegado. Porque... Presidente, el día de ayer también directamente Gonzalo Gacitúa
envió a los senadores y a los asesores, a sus correos, propuestas respecto a los temas pendientes, de manera que las revisaran y emitieran alguna opinión. Pero eso se mandó ya avanzada la tarde. Así que eso lo tienen ya los diputados y ustedes y los asesores, pero como le digo, avanzada la tarde. No sé si Gonzalo querrá hacer alguna explicación, porque la idea justamente era que lo pudieran ver y hacer el contrapunto de ser necesario. Para citar el día 21, el martes 21, citar para ver en la comisión mixta, para ver de una vez por todas eso. Yo no la he visto tampoco, o sea, no sé cómo está Janet. ¿Usted recibió las indicaciones? Las propuestas. Sí, senador, recibimos la propuesta de indicaciones. Yo creo que hay avance, especialmente en el tema de la Secretaría Ejecutiva, en que efectivamente se saca ya del reglamento y se pasa a ley. Y también hay avances en el tema del seguro. Yo creo que hay que hacer unas precisiones, pero a lo menos se está cogiendo gran parte de lo que se proponía por parte de la comisión. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces eso lo dejaríamos para mañana, para el día martes, en principio, señor secretario, y habría que estudiarlo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Porque estamos con un quórum ocasional y yo no sé, depende mucho de los resultados, ¿no? Yo creo que no es realista trabajar todo el día 20, digamos, el lunes, y dedicarnos a legislar y hacer una reunión excepcional. ¿Ustedes tienen comisión el lunes? No, el día lunes no. No tienen otra. O en la pura tarde, eso habría que hacerlo acá en Valparaíso, ¿no? Sí. Salvo que te consigas la sala de la presidencia que te están usándose la comisión. La biblioteca, ¿tú prefieres en Santiago? Sí, yo también prefiero. Entonces pongamos la tarde nomás y yo consigo una sala de la biblioteca. Oiga, ¿podemos conseguir con la biblioteca? ¿En Santiago? En Santiago. Averiguamos. La presidencia, si no, siempre está un poquito más disponible. Si no, como dices tú, la biblioteca. El comedor, lo ideal es el comedor de la presidencia. El comedor de la presidencia, y le advertimos a los demás que estén en Navarro y Soria. O Soria hay que nombrar un reemplazante, pero no. Pero él tiene casa en Santiago, no sé yo. Lo desconozco. Llega acá. ¿Sí? Llega un hotel acá. Bueno, Bueno, señor subsecretario, usted ha estado reflexionando sobre lo que está saliendo, porque le pedimos un conjunto de cosas en la primera debate que hubo, por ejemplo, el cronograma, cuánto demoraba, por ejemplo, la aplicación del artículo 50, que ustedes están proponiendo en tiempo, cuánto estimaban los tiempos, porque es una cuestión bastante importante. Aprovecho de decir a la comisión que ayer hablé con la Contraloría, y la Contraloría la próxima semana va a entregar el informe solicitado. ¿Se acuerda que le mandamos un oficio? Bueno, entonces no sé si eso está hecho. ¿Cuánto demora? Artículo 50, que la gente que está postulando vivienda, lo que más le preocupa es lo del artículo 50. Yo estuve en un acto espectacular de 5.000 comités el día sábado, y la verdad que el tema principal es el atraso del artículo 50, porque ahí se ha vendido un mito de que esto es posible sacarlo en muy poquitos meses. Por eso me interesa ver cuál es el flujo real y los riesgos que va a tener el Tribunal Constitucional, y eso de todas maneras. Bueno, no sé si eso lo tiene el subsecretario. Presidente, varios comentarios y también recogiendo algunos de los puntos de recién, ¿no? Que hemos trabajado con Gonzalo la semana pasada, y por eso se envió ayer, que también era parte de nuestro compromiso, como bien lo mencionaba Janet, las propuestas, ¿cierto?, para el texto de la ley de propiedad. Dimos varias horas, ¿no?, para tratar de recoger lo que se ha ido planteando en las comisiones, sobre todo los temas de los seguros, como también lo planteamos bien Janet, el tema de la secretaría. El problema, Rafael, es el problema del seguro de incendio, que siempre ha sido obligatorio, pero no ha habido ningún procedimiento. Nosotros hemos peleado con la Comisión de Mercado Financiero intervenga y gestione un arco de seguros posible a un precio razonable, porque son seguros colectivos, no son individuales. Y la verdad que porque lo quiero conectar, como usted bien lo mencionaba, más allá, ¿cierto?, de la actividad del sábado, de lo que ha ido ocurriendo en el último tiempo, ¿cierto?,
el interés y la urgencia por el tema de la Perdón, que no se vivienda. escucha. Perdón, subsecretario. Sí. Perdón que lo interrumpa. Lo que pasa es que se cayó la señal, entonces no se escuchó absolutamente nada de lo que estaba hablando. Perdón, ok. Sí, muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias. Sí, vuelvo desde el inicio. Sí, lo Sí. que estaba comentando, muchas gracias, Pablo. Lo que estaba comentando, varias cosas, incluso volviendo algunos puntos hacia atrás, que estuvimos trabajando con Gonzalo la semana pasada y lo cerramos ayer, los textos respecto a la ley de copropiedad, que también era nuestro compromiso, así que creo que también ha sido muy bueno, donde fuimos recogiendo uno de los puntos donde más vueltas le dimos a todo esto, lo mencionaba muy bien Janet en algún momento, el tema de los seguros, también el tema de la Secretaría Ejecutiva, también otros acordamos bien, ¿cierto?, que tiene que ver con los dimensionamientos de los condominios. En fin, creo que ya es un muy buen texto donde se van recogiendo las distintas discusiones en la mixta. Eso como primer punto. Después lo segundo es lo que vamos a entregar esta semana, que tiene que ver con los inicios de obras, con los términos de obra, y lo otro también que es bien importante, lo que nosotros le llamamos, ¿cierto?, las aprobaciones de los proyectos, ¿cierto? Y eso en este año 2021 afortunadamente ha ido retomando mucha fuerza la cantidad de proyectos vinculados a los comités de vivienda a nivel nacional que se han ido aprobando con mucho foco. Lo que ha ayudado mucho son los temas de gestión de suelo, como tema central. Eso también para poder conectarlo. Y eso obviamente, el presidente usted lo mencionaba, por ejemplo, zonas como la región metropolitana, donde necesitábamos hacer cosas distintas en la política habitacional, a través de Glosa 12, de alguna manera Glosa 11, pero sobre todo lo que es Glosa 12 permitió un número enorme de proyectos nuevos que antes no los teníamos. Aquí estamos, la comisión que ustedes ya nos conocen, no me gusta andar escondiendo nada debajo de la alfombra. En 2018, por ejemplo, nos sobró programa habitacional a la región metropolitana, imagínense, una región que tiene un déficit enorme. Así que eso creo que ha ido llevando mucho a que se generen bastantes nuevos proyectos en la región y en otros lugares también. Eso también para contarle. Y respecto al flujograma, ¿cierto?, las reducciones de tiempo, lo estamos trabajando con la Seremía, con la DDUI de acá en la región metropolitana, más obviamente con Gonzalo, con el equipo interno, y eso lo queremos hacer llegar también, presidente, al fin de esta semana. El día viernes les queremos poder entregar un flujo con los tiempos que nosotros estimamos de reducción respecto a la tramitación del artículo 50. Esto del artículo 50, no sé si tú lo entiendes, que es clave saberlo, porque si esto se demora más o menos lo mismo, quiere decir que hay algo, además del riesgo del Tribunal Constitucional por el hecho de estar, de la forma de tratar al municipio. Entonces necesitamos tener la estimación de tiempo que hay, porque además vamos a tener otra propuesta distinta a esta. Entonces por eso queremos poder contrastar los tiempos de una y otra. Los comités están muy esperanzados de esto. Hay harto proyecto que está bloqueado en varias partes, particularmente en la región metropolitana, Valparaíso y Concepción, por el artículo 50. Entonces, si vamos a generar una ilusión de que a partir de esta ley esto va a ser fluido cuando estudiándola y viéndola con otros, no es así. O sea, nosotros creemos que va a ser bastante largo el tiempo, pero podemos estar equivocados y queremos ver la estimación de tiempo que ustedes plantean. Respecto a lo del artículo 11, respecto a la información de viviendas entregadas, gente que llega a vivir una vivienda año por año respecto a las viviendas que se empiezan a gestar, que demoran 2 o 3 años o 4, sería bueno tener esa información ya no con el sentido del balance de la actual gestión, sino que hacerlo un tiempo más largo, porque el déficit que se nos acumuló diferenciadamente por regiones, hay que evaluar qué es lo que ocurrió. O sea, no podemos seguir eludiendo la evaluación de por qué se nos ha acumulado el déficit, además de tener que enfrentarlo. Yo creo que requiere un plan de emergencia mayor que el que yo pensaba, y creo que no es lo mismo la forma de tratar en algunas regiones que en otras. El déficit va a requerir eso, pero eso va a ser tarea del nuevo gobierno. Pero es bueno saberlo por año. Y yo quiero decir una cosa, lo que usted ha dicho. La glosa 11 y 12, yo creo que no hay que olvidarse que esto nació acá. Nació en el Parlamento, y nació en el Parlamento en el debate presupuestario. El ministro Bonke lo acogió y se transformó en glosa. ¿Cuál es el problema? Que nosotros necesitamos también saber los precios, porque la verdad es que si los precios se escaparon absolutamente, hay que tener presente qué vamos a hacer. Porque yo la verdad que estoy convencido de que la glosa 11 y 12 responde al terreno que hoy día está disponible. Pero todos saben que para acumular suelo, para vivienda, se requiere anticiparse 2, 3, 4, 5, 6 años.
¿Ya? Entonces lo lógico sería que en este momento el Ministerio estuviera comprando suelo en lugares, en distintas ciudades donde haya posibilidad, porque después sube mucho, se está gastando como el doble del valor, subsecretario. Entonces sería bueno que ustedes tener los valores de los precios, no para criticar, sino que para ver dónde están los problemas de la política, porque se nos está generando harta dificultad en eso. Senador Sandoval. Sí, no, gracias, presidente. Yo le agregaría un solo... perdón. Le agregaría un aspecto en relación al tema de suelo. Yo no sé si, no me quedó claro al final, solamente una consulta, subsecretario, respecto de, la ley habla, ¿no es cierto?, en relación a los mecanismos de adquisición por parte del Ministerio, ¿ya?, o de los servicios, ¿verdad? Pero me da la impresión de que las compras que se hacen eventualmente en esta alianza con los gobiernos regionales, me da la impresión allí que la Contraloría tiene bastantes dificultades para la tramitación de ese tipo de adquisiciones y obliga, de alguna manera, para hacer la adquisición, a estar ligado a un proyecto en particular. Y eso no se logra este efecto de anticipar la compra frente a futuro emplazamiento. Entonces, es un tema que pareciera ser que haya... No sé cómo se resuelve en la ley, porque aquí me queda claro respecto del artículo 87, ¿verdad?, en relación al tema de la gestión de terrenos por parte de los servicios. Pero me da la impresión que en los gobiernos regionales tenemos un problema con la tramitación ante la Contraloría, porque la Contraloría aparentemente estaría exigiendo el proyecto. Entonces, claro, para lo inmediato pudiera servir, pero para anticipar compra eventualmente pudiera ser un problema. Primero, senadora Aravena. Sí. Volvió, la recuperamos ahora, a la senadora Aravena. Vine en reemplazo del senador Castro, así que, y me disculpan el retraso. Decir que coincido plenamente con ustedes, porque justamente el tener un banco de suelos que permita que no aumenten los valores es el objetivo de esto. Entonces, tengo la particular experiencia de una comuna en Traiguén, en donde se entregó alrededor de 10 hectáreas a comités de vivienda sin proyecto todavía. O sea, de alguna manera, la libertad que tiene el comité de saber que cuenta con el suelo, con un terreno que se va a habilitar para efectivamente vivienda, permite una mejor distribución. Se está viendo todo un proyecto de parques. O sea, la verdad es que es un sueño que uno quisiera para todos los comités de vivienda en Chile. El que ellos hoy día estén planificando en conjunto cómo van a querer todo un sector que se va a desarrollar más de 500 viviendas en 4 etapas, e incluso ellos mismos definieron cómo van a ir construyendo en 4 años de tal manera de poder distribuir un recurso que obviamente es escaso, pero con un terreno que es propio, que el fisco de alguna manera lo entregó y que va a permitir incluso alrededor de 1 hectárea de parque para esa comunidad. Entonces cambia mucho la vida cuando efectivamente tenemos un suelo disponible, que en este caso fue, digamos, una transferencia, pero que podemos primero contar con el terreno y no al revés. O sea, si Contraloría está pidiendo hoy día un proyecto habitacional, que no me cabe duda que lo está pidiendo, estamos en el peor de los mundos, porque vamos a adquirir terrenos igual. O sea, el objetivo que se ha buscado no se va a cumplir. Entonces lo que hay que pensar es en el futuro, es cómo todas las ciudades, no importa el tamaño, tienen espacios de terreno que el Estado ha comprado para poder ir haciendo ordenamiento territorial, planificando la ciudad, pero a precios que no castiguen finalmente los espacios de áreas verdes, que lo hemos conversado muchas veces en esta comisión, y también la calidad de las viviendas, porque finalmente casi toda la plata se va en suelo. Si esto es una locura, y no es solamente acá, o sea, en el caso de Pucón es extremo, en donde no se han hecho viviendas en 20 años, viviendas sociales. Eso solamente, gracias. Gracias, senadora. Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. Mire, yo creo que, nos quedan 4 semanas legislativas bajo esta administración. Si algo me ha convencido al final del día es que el tema, en términos generales, el problema es bastante estructural, bastante grande, y que requerimos un marco determinado. Yo no sé, presidente, qué viabilidad concreta, real hay hoy día frente a esta realidad del tiempo que tenemos, de que podamos, en definitiva, terminar realmente avanzando con este tema. Yo creo que
me da la impresión a mí. Yo creo que las glosas presupuestarias sin duda ayudan, facilitan, agilizan, pero el problema es tan grande que yo creo que se requiere un marco regulatorio un poquito mayor. Por eso me gustaría que pudiéramos concordar, además sabiendo la condición particular, no tenemos a 3 senadores titulares tampoco de la comisión que han estado siguiendo este proyecto. Agradecemos obviamente a Carmen Gloria, que ha sido parte de esta comisión, te echamos de menos, Carmen Gloria, y ver de qué manera, qué camino pudiéramos tomar respecto de este proceso, ¿ya? Porque nos hemos encontrado ya en varias sesiones en este mismo punto y bueno, ya nos quedan 40 minutos de comisión, presidente. Mira, yo creo que nuestro problema es tener más acuerdos. Todavía sigue siendo un problema tener más. El tema del marco regulatorio, yo creo que es bueno considerar la historia. Aquí hubo 2 proyectos de cambio a la ley de urbanismo y construcciones, de marco global. Y los 2 proyectos generaron una polémica muy grande porque hay poderes fácticos en esto, hay visiones académicas. Y hoy día entró un factor nuevo, que son los comités que quieren ellos exigir unas características que no son homogéneos. Yo estuve con una gran cantidad de comités que están en contra de esta ley absolutamente, o sea, que encuentran que no resuelve los problemas y que están organizados y tienen una cabeza y todo lo demás. Entonces, ¿cómo de toda esta cuestión se resuelve? Por eso es que nosotros proponíamos la idea de un plan de emergencia, pensando en los 4 años, más centrado en los desafíos. Bueno, el gobierno mezcló las 2 cosas. Y vamos a ver en qué puntos podemos entrar o no. Yo creo que específicamente sobre el problema del suelo, lo que plantea la senadora, es bien importante dejarlo resuelto respecto a la Contraloría. ¿Cómo formular esto? Porque el banco de suelo también puede ser una cuestión compleja. Esto existió hasta el año 94. Y en el año 94, en el gobierno de don Eduardo Frei Ruiz Tagle, se decidió no seguir. ¿Y por qué? Porque había mucha irregularidad. Si la compra y venta de suelo es una cosa compleja. Hasta el momento nosotros partimos de la base de que lo hacen bien. Pero la verdad que aquí el problema venía en la intermediación, no necesariamente la persona del ministerio que compraba o no. Por eso que siempre se pensó que para tener una política de suelo seria había que tener una cierta suerte de agencia para la compra, que tuviera formas de ver los precios, comparar. Y hoy día todos hemos hecho fe. Y el artículo 11.12, hasta que no aparezca un caso que aparece con un 0,5 UF adicional, o 0,05 incluso, que termina siendo mucha plata, eso generaría una... Yo no conozco casos, pero debe generar en algunas partes discusión. Entonces tiene que haber una agencia muy seria para esto, muy seria. Hoy día, es bueno que se sepa, hoy día, ¿quiénes son los que tienen bancos de suelo? Son las inmobiliarias, que compran con mucha anticipación y tienen, incluso entre medio tienen producción agrícola. Tienen producción agrícola entre medio, compran con mucha anticipación, con 20 años, 30 años de anticipación incluso, porque saben que es un gran negocio, porque Chile no tiene sistema tributario como para que eso represente un aporte. Si aquí esto está muy ligado a los tributarios, porque como es un negocio tan libre, entonces invertir en terreno es un negocio redondo. Bueno, yo quiero además una cosa que creo que sería muy importante, le diría al señor Gacitúa, no se olvide de los gobiernos regionales, porque en este proyecto hay muy poca referencia a una estructura nueva que para la planificación, al menos en las 3 grandes regiones, va a ser fundamental. Si no hay acuerdo con ellos, va a ser mucho más difícil, porque ellos deberían tratar de concitar los acuerdos de los municipios para que nos pongan... O sea, hay que planificar zonas completas. Yo manejo en la región metropolitana los terrenos, pero cuando el acceso sur se empieza a pensar a 10 años plazo, ahí vamos a poder decir qué terreno tiene que comprar el Estado. Y ya debería comprarlo al precio actual, al de este momento. ¿Cuál es el desestímulo para el ministerio? Que tenemos un terreno ahí, que el terreno de la Platina, y que se tiene, no sé, con toda tranquilidad hace unos 15 años. Y todavía está ahí. Hay proyectos, se han avanzado en los proyectos, pero no hay vivienda. O sea, que el problema es tener vivienda. Entonces yo estuve con los allegados de esa zona y los comités, y también el Antumapo al frente, el de la escuela, que ahí son 30 hectáreas las que se adquirieron, ahí sí que hay avanzado en vivienda en el gobierno pasado, no sé si en este gobierno ha avanzado, pero en el gobierno pasado se entregaron vivienda en esa zona. Entonces hay un tema, por eso perdónenme, pero para mí el concepto de planificación hay que recuperarlo, porque esto, además del marco normativo que tú dices, también tiene tener compromiso determinado por tiempo determinado. Si esto va a terminar reventando, porque la necesidad de vivienda de mucha gente es cada día más fuerte.
Y en Iquique no está el senador Soria, pero en Iquique yo creo que se requiere una solución singular. Si en Iquique me refiero a la zona de los migrantes, que los migrantes han rebalsado por todos lados, más que en otras partes. Ahí se requiere... Un candidato planteaba la posibilidad de restablecer operaciones sitio en esa zona. Yo creo que incluso como soluciones de transición. Yo no descartaría de ningún... Yo les pasé a ustedes un documento, ¿no? Te lo pasé a ti, de una señora que tuvo que ver con eso en la historia, que se hizo, ella estudió mucho toda la migración campo-ciudad y dijo aquí hay algo parecido, que una avalancha, que aquí hay que tener soluciones rápidas, en cual nació con Alessandri, nació los primeros campamentos de tránsito, después Frei los transformó en otra cosa, en fin. Entonces tenemos que mirar de eso pensando en el futuro y nosotros tenemos que ver el marco normativo por lo menos para el próximo gobierno. El lunes a lo mejor ya vamos a poder saber quiénes van a estar a cargo de estas cosas y va a ser más fácil porque hay que facilitar también lo que viene. Si llega un gobierno que no le interesa esto, o sea, no es distinto. Senador Sandoval. Sí, sí, no, a mí me da la impresión de que, o sea, yo creo que ningún gobierno, cualquier gobierno que venga, ¿no es cierto?, no soslayar un tema de esta naturaleza ya es... Los hechos van a superar a incluso a cualquier situación. Yo por eso me gustaría en definitiva saber qué hacemos, qué operatoria seguimos, porque efectivamente hay cúmulo de temas y para eso también es la idea conversar y acotar y definir algunas cosas. Lo que más me preocupa solamente es que en definitiva estemos trabajando en algo que tenga un sentido al final del día de carácter práctico, ¿ya? Estamos frente a un problema estructural, es un problema que tiene toda una historia, es un problema que se va a estar agudizando en vez de atenuando, ¿verdad? Y evidentemente requiere, en mi opinión, un marco distinto y dentro habrá que ponerse de acuerdo. Pensé que teníamos algún margen de acuerdo con todas las conversaciones, con el trabajo de los equipos técnicos también. Por eso me gustaría el Ejecutivo qué piensa en definitiva sobre este particular, porque seguimos entrampados en este minuto, ¿no es cierto?, en la voluntad, en la intención, pero no avanzamos en lo concreto. Eso me gustaría saber cuál es el escenario que tenemos hoy día construido en este sentido. Yo insisto, creo que las glosas presupuestarias sin duda que sirven, ¿no? Yo no encuentro que no, pero es como enfrentar el tema con una onda, ¿no es cierto?, cuando en realidad el problema que necesitamos es una cosa mucho más radical, mucho más profunda, mucho más grande. Esa es mi única contradicción que tengo, ¿ya? Y por eso creo que se requiere un marco global para enfrentar este grave y gravísimo problema que puede ser. Yo te quiero antes de dar la palabra al subsecretario. Mira, yo lo que veo a estas alturas, de lo que no me gusta del proyecto, es que se están entregando facultades a algunas autoridades sin medir todas las consecuencias. Por eso yo soy mucho más partidario de dárselas para un plan de 4 años que lo evaluemos. Pero no en la ley permanente darle facultades que pueden terminar generando grandes distorsiones, además que van a generar un gran debate, porque hay gente más criteriosa y gente menos criteriosa en estos cargos. Entonces, por eso que tratamos de proponerle al Ministerio, decir, hagamos una ley marco para 4 años, para un plan especial, dado la embarrada que tenemos hoy día, y en ese marco ir viendo qué se transforma en leyes permanentes a partir de la experiencia, como es el caso de la regeneración, que yo creo que ahí la cosa está más madura, está un poco más madura que en el resto. Entonces, a mí me encantaría que pudiéramos referirlo bastante, muy práctico. 4 años, ¿qué se hace? ¿Y qué norma es necesario? ¿Y qué facultad es necesario? Y esto se evalúa a los 4 años. Y a los 4 años vemos cómo sigue. Eso lo dijimos en las reuniones que tuvimos con el subsecretario. Finalmente llegó a estas cosas separadas, que no es exactamente lo que se planteó. Bueno, subsecretario, usted ha sido consultado. Presidente, varios comentarios, ¿no? Lo primero desde el Ejecutivo, y usted lo sabe, nosotros estamos con el ánimo, ¿cierto?, de poder llegar a los acuerdos entre todos, absolutamente abiertos, ¿sabe? De que sé que algunas de las potestades, o todas las potestades, hay que ponerlas en una temporalidad, como usted bien lo plantea, de 4 años. En algún momento lo hemos discutido, ¿se acuerdan?, en esta mesa y también en la comisión, de que era solo el plan de emergencia, pero si hay propuestas, ¿cierto?, que tal vez el ideal es que sean todas los articulados, nosotros estamos absolutamente abiertos, o sea, que eso ocurra y probablemente tiene bastante sentido también, o sea, que se vaya afinando la política, al menos en un punto. Si lo que yo creo que siempre se ha planteado desde muchos comités es que no sea año a año, sino que por lo menos hay un cierto periodo. Y como usted lo plantea,
después se evalúa, después de ello se ajustará, se modificará, se potenciará. Así que desde nuestro lado, completamente abiertos a una parte, o si quiere, todas las herramientas que se entregarían eventualmente, la temporalidad de 4 años o la temporalidad que ustedes estimen como comisión, muy bien. Otro tema respecto a lo que hemos venido trabajando con Gonzalo, no sé si, ojalá sea para hoy día, yo sé que queda media hora, pero también como hemos ido armando y presentando los pilares, de tal manera como tal vez habíamos entendido que se iba a empezar a discutir hoy día ya a nivel de los pilares, ¿no? De los párrafos, de modo que creemos que si usted bien lo amerita, poder presentar un breve cómo creeríamos que podría ayudar probablemente la discusión parlamentaria, donde quedan los párrafos y también, ya entrando al detalle, qué indicaciones son las que se incluirían, cuál sí, cuál no. Lo pusimos la semana pasada, que gran parte de las indicaciones de los 4 senadores, ¿cierto? Senador Navarro, senador Latorre, usted mismo como presidente, senador Montes, también senador Sandoval, se incluyeron gran parte de las indicaciones, así que creemos, o por lo menos como lo vemos, de que está bastante recogido después de mucho tiempo de discusión, ¿no? De recogiendo varias miradas. Y volviendo a los temas, solo los temas puntuales que lo planteó tanto la senadora Aravena, usted también como el senador Sandoval, respecto a los suelos, y yo agradezco ese punto. Esto obviamente no es infalible el tema del suelo, y estamos muy conscientes que basta un error en un mal cálculo, en un posible abuso, lo quiero poner incluso con ese lenguaje, y se podría desmoronar todo el esfuerzo que se ha venido haciendo hace muchos años todo esto, en los temas de gestión de suelo. Pero sí quiero reforzar varias cosas. Y como usted me lo planteaba, esto viene de la discusión del año 2019 en el Congreso, tanto Glosa 11 y Glosa 12, pero varias salvaguardas que creo que hemos ido aprendiendo como Estado a lo largo de los años. Hay un reglamento todos los años que tenemos que escribirlo con Hacienda, con DIPRES, lo cual ya es una señal, creo que, de garantía. Lo otro, que nosotros, y me hago cargo de esto, todas las comisiones de suelo internas, nosotros a propósito, yo mismo la fui empujando para crearla, está compuesta por históricos de distintas divisiones políticas, de política habitacional, de la división técnica, de los gabinetes, con el fin que tenga, y me imagino que se entiende bastante eso, que me con eso, que sea la política que siempre a la hora de definir cuáles son los territorios, los años que hay que comprar. Y otra cosa que es bien interesante, que sí estamos, al menos una observación después de 2 años, yo soy todavía incipiente para ver si hay inflaciones de suelo, pero nosotros siempre trabajamos, ustedes lo saben, con las tasaciones, y no podemos pagar, de acuerdo a los instrumentos, lo cual es muy bueno, una norma que viene hace mucho, casi una década atrás, más del 10% del valor de una tasación. De modo que por lo menos con eso también se evitan las especulaciones, y por lo pronto no hemos visto inflaciones de predios, y eso que hemos ido comprando bastantes suelos a lo largo del país, muchos en zonas donde el déficit ha aumentado, que ustedes lo han planteado, gestiones en Tarapacá, en Antofagasta, en Copiapó, Temuco, Osorno, en fin, mucho acá en la región metropolitana, y eso creemos que también ha ido avanzando. Insistimos, no es infalible, pero sí tenemos muchas salvaguardas para que no haya distorsiones ni abusos en las compras de suelo. Así que eso también para poner la mesa, y volviendo ahora a la posible discusión de la ley de integración, presidente, contar que por lo menos como propuesta también de discusión... ¿Qué comisión estaba viendo lo de suelos antes? Lo que puso... Era una mix. Ahí sí, disculpen, se había entrado un ruido por ahí. Se mandó el documento ayer, como lo explicaba muy bien el secretario de la comisión, así que por nuestro lado, absolutamente dispuestos, presidente, para empezar la discusión, ojalá lo antes posible, el articulado. Bien, vamos a consultar a los otros integrantes de la comisión, a ver si el día... Presidente, disculpe, no escuchamos, está con silencio al parecer. No, usted es el que está bloqueado. A lo mejor el lunes, porque mira,
Yo comparto tu inquietud, senador. O sea, tenemos que ver qué es lo que es viable a esta altura y ver si eso lo sacamos en un día, lo sacamos en 2 días, porque normalmente en enero los proyectos se hacen más rápido que en otros meses del año, normalmente, en un año como este más todavía. Y yo tendría o sea, a mí lo que a conciencia, entregar una facultad discrecional sin contrapeso como facultad permanente no me gusta. ¿Ah? Porque hay que probarla. O sea, y si eso lo traducimos muchas de las cosas que están acá. O sea, yo no quiero dedicar una larga discusión sobre el numeral 16 aquí, pero el numeral 16 no incluye, por ejemplo, la posibilidad que la norma obligue a que ciertos terrenos queden con anticipación para vivienda social. No lo obliga. ¿Eh? No dice eso. Y yo creo que es clave, porque si no, como dice la senadora, no vamos a tener nunca soluciones. Entonces, podemos pasar discutiendo no sé cuánto rato solo el 16, pero a lo mejor va a haber mucho más consenso entre nosotros si decimos un plan de emergencia, tenemos tales normas y que tiene una evaluación anual y una evaluación al final, que es lo que hicimos en educación, ¿no es cierto? Tiene evaluación anual y al final, y que hay un equipo de evaluador de este plan de emergencia que sea incluso acordado de gente de distintos lados, o la comisión del Parlamento, no sé, pero que realmente lo sigue. ¿Por qué? Porque lo que nos tenemos que hacer cargo es que tenemos un déficit muy fuerte, muy fuerte, y además tenemos la necesidad de tener soluciones diferenciadas. No todos van a tener acceso a casas de 65 metros como lo que están pidiendo todos los comités allegados, porque el déficit es muy alto. Entonces, por eso hay que ver diferenciar soluciones. O sea, a mí, la gente que hoy día está en toma, que esté en campamentos de tránsito, lo encuentro mucho más humano, por ejemplo, que es un lugar organizado. Eso lo hizo Alessandro y lo hizo Allende. El tema en el norte, si hay terrenos, porque en el norte, y que podrían dotarse de servicio, y se hace una buena operación sitio, y con el plan de cooperativas que a continuación puede proponer después de eso, que puede proponer o sea, el senador Soria, son unas soluciones más adecuadas, no tener un esquema que todo es igual, en todas partes se mueve igual. Yo creo que se requiere una política frente al déficit más flexible y diferenciada. Pero aprovechando que para entender un poco este plan de emergencia habitacional que se incorpora al final, este no podría haber sido el paraguas de lo que se está hablando. Nosotros, esa fue la propuesta nuestra. Sí. Pero el Ministerio quiso mantener como normas generales. La estructura anterior más esto. Claro, bueno, pero y eso quedó muy débil al final, sí. ¿Entiendes? O sea, está débil al final porque está desintegrado del resto. Claro. Ese es mi problema, se lo he dicho varias veces y tuvimos hartas reuniones con el senador Sandoval y con el subsecretario y al final terminó estos dos partes de esta manera. Y bueno. Yo hubiera querido, porque a mí me preocupa lo que está pasando lo mal la familia, pero sobre todo porque esto puede ser la base de una nueva crisis que tengamos. Si la vivienda ha sido un factor de crisis generales. Esto yo se lo he dicho incluso al equipo de Boris. Yo le he dicho, mire, porque incluso dentro de ese diseño es necesario darle más jerarquía al tema de la solución. Ellos están hablando de 260.000 soluciones en todo un periodo de gobierno. Eso no es suficiente. Porque no es suficiente. Bueno. ¿Tú querías decir algo? Veamos entonces cuál es el camino que tomemos. Yo creo que ya hemos tenido varias reuniones con el Ejecutivo. Probablemente para acotar más, yo no sé si sea posible, pero ya veamos si es factible tratar este tema la semana que viene, el día lunes. ¿Ah? Yo hablar con los demás integrantes, o si no puede ser una reunión chica para reordenar todo esto con el subsecretario Santiago, que vayamos nosotros dos de nuevo y digamos, mire, así podríamos llegar a concretar esto, para sacar algo en este periodo, o sea, porque si las cosas ya están relativamente redactadas, si no el problema con qué temporalidad y alcance se... Sí, bueno, pudiera ser ese el otro camino, subsecretario, porque, a ver, el problema es cuándo esta semana, pero... No sé, quizás el lunes en la mañana, presidente, pudiéramos juntarnos con el Ejecutivo, si es que fuera posible, el lunes en la mañana, lunes a las 12, para llegar a un punto de encuentro ya con algo concreto, ya si no, yo tiraría la esponja, lo cual me parece una irresponsabilidad. Presidente y miembros de la comisión, de nuestro lado se van a generar disposición absoluta. Si ustedes estiman que el día lunes es el mejor día, cuando ustedes quieran. Antes de la reunión. Para recibirlos acá y para que podamos terminar de afinar estas dudas que están quedando en el aire. Muy bien.
todo caso, Que piensen los gobiernos regionales y municipios como aliados estratégicos en el sí, y por favor, piensen también en la posibilidad de no darle facultades para siempre por la ley a algo que hay que evaluar mejor en la vida, y por eso que planteamos un proyecto en un periodo. Senadora. Solamente que, dado que conozco el origen de este proyecto y que efectivamente ha demorado quizás más de lo necesario, pero y yo creo que se demora porque el problema es muy complejo y lo peor es que ha pasado el tiempo y cada día es peor. También recojo y pienso que sería importante inspirarse en esto de un periodo y con evaluaciones idealmente anuales del impacto que esto está teniendo, y agregar el tema de la zonificación, porque claramente la concentración de migración y tipo de suelo y condiciones de acceso a agua y un montón de otras cosas no son para nada iguales en el territorio chileno. Entonces yo creo que no sería malo pensar en incorporar en la redacción algo que diga relación con eso, porque evidentemente la situación de vivienda de la zona sur y de la demanda y de quienes demandan es muy distinta a la de Iquique, por ejemplo. Entonces, las soluciones a eso no podrían ser iguales. Entonces, creo que hace falta ahí por lo menos que quede instalado eso, porque efectivamente la situación de Iquique, por poner el ejemplo, que no es el único, pero es de emergencia, sí, pero extrema. Entonces, porque hay una situación ya de humanidad que está detrás, que creo que es como en el hospital, digamos, cuando hay una sala, ¿cierto?, de urgencia y lo que es un tratamiento, digamos, a más largo plazo. Entonces creo que en esa misma lógica debiera intervenirse esto, digamos, humildemente lo digo porque no lo estaba leyendo rápidamente, han cambiado varias cosas, pero creo que las soluciones no son las mismas y que debiera quedar plasmado acá. Y en ese contexto sí tiene sentido este programa que queda como colgando al final, que lo estuve revisando y que tiene todo sentido hoy día. ¿Sabes lo que pasa, senadora? De que el ministerio es muy centralista. Entonces hace un programa de S49 y tiene un marco para todo Chile, desde Arica hasta Punta Arenas similar. Y la verdad que hoy día, para tener respuesta, dado la crisis en que estamos, para tener respuesta diferenciada, requiere a lo mejor un solo artículo que dé facultad y que no sea un programa nacional, que sea claro, y que le permita, por lo tanto, ir construyendo respuestas diferenciadas. Eso, en los hechos, algo hace el ministerio siempre, pero no tiene esa aproximación desde el comienzo. Tiene que ir pensando una política uniforme, cosa que es clave terminar. En este ministerio es clave que haya respuestas distintas a realidades distintas. Y los programas van a tener que ser diferenciados. El problema es que el marco de costos tiene que establecer una restricción y hay que ver cuál es el marco de costos posible y eso. Ese es otro tema. Bueno, quedamos en esto, subsecretario. Yo voy a hablar con los senadores que no están presentes, cuál es el ánimo, pero a lo mejor sería bueno incluso que habláramos por teléfono para saber cuál es el ánimo suyo, porque yo pensé que en la última reunión que tuvimos con el senador Sandoval, usted y yo, íbamos en ese camino. Después nos llegó el proyecto de esta manera. No llegó de otra manera, nos llegó todo integrado como permanente. Nosotros le hicimos ver de que eso era más arriesgado, entregar ciertas facultades. Así, este proyecto partió discutiendo facultades especiales al ministro Monkever, al ministro. Así partió este proyecto, como una cuestión para poder tener respuesta proyectos especiales en cada una de las ciudades del país. Después se fue transformando y terminamos en esto. Entonces, yo hablo con ellos y nos juntamos en principio el día lunes a las 12 y lo confirmamos. ¿Sí? Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.